Shalom, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a un estudio relativo a los 613 mandamientos de la Torá. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando los mandamientos relativos a las relaciones sexuales prohibidas en la Torá. Así que vamos a mostrar enseguida la pantalla, el documento que tenemos acá. Aquí está, esta es la parte 9, relaciones sexuales prohibidas. Entonces, la primera, el punto número 1, o sea, el enunciado rabínico, como yo suelo decir, es no ser indulgente en familiaridades con parientes, como besarse, abrazarse, guiñarse, toquetearse, lo cual pudiera llevar a incesto. Ese es el enunciado rabínico, ¿verdad? Entonces, la cita, Levíticos 18:6, dice así. Ish ish et kol she'er besaro lo tikrevu legalot erua ani Yahweh. Ningún varón a cualquier cercana de su carne no se allegue para descubrir su desnudez, yo Yahweh. Ok, esto es una traducción extraliteral, ¿verdad? Del pasaje. Está diciendo que ish quiere decir ninguno, ningún varón, se acerque a una persona allegada, cercana de su carne, dice. Eso quiere decir un pariente cercano, pariente cercano, ¿ven? Que no se allegue. Allegarse en este caso implica ya tener intimidad. ¿Eh? Entonces, cuando dice para descubrir su desnudez, eso es un eufemismo hebreo que significa o tiene que ver con tener una relación sexual, un coito. ¿Eh? Entonces, lo que se está prohibiendo aquí es un coito, una relación sexual con parientes cercanos. Claro, el enunciado rabínico va un poco más allá e implica o dice que no se debe tener una familiaridad excesiva con parientes cercanos. ¿Eh? Y ahí menciona cuáles son los actos que consideran familiaridad excesiva, como besarse, abrazarse, guiñarse, toquetearse, porque esos actos pudieran llevar al incesto, o sea, al coito o a la relación sexual, que es exactamente lo que prohíbe la Torá. En adelante, como el tema es largo, no vamos a leer los textos en hebreo, solamente en español, a menos que haya algo especial en algún pasaje. Entonces vamos al enunciado número 2, que dice no cometer incesto con la madre de uno, y eso está en Levítico 18, verso 7. Es el mandamiento negativo, o sea que prohíbe algo y es aplicable. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás la desnudez de ellos. Así que ahí, una vez que entendemos lo que significa el modismo, ¿verdad? Que descubrir la desnudez no quiere decir quitarle la ropa o mirarla desnuda, o desnuda en este caso la madre, sino que implica una relación íntima sexual que obviamente con la madre se prohíbe tajantemente cuando insiste diciendo tu madre es, ¿eh? Porque primero dijo no descubra la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Y luego dice tu madre es, o sea, ese énfasis en que es tu madre quiere decir que es un pecado grave, gravísimo, el tener una relación como esa. Muy bien, vamos a ir avanzando un poco porque son muchos, es largo el tema. Punto 3. No cometer sodomía con el padre de uno. Y cita Levíticos 18:7, el mismo pasaje, ¿verdad? Fíjense que aquí la relación la llama de otra manera, me refiero en el enunciado rabínico. Dice no cometer sodomía con el padre de uno. Lo que quiere decir no tener una relación sexual o un coito con el padre de uno. Pero entonces en el enunciado lo llama sodomía. Esa era
Esa es la palabra que se utilizaba en tiempos antiguos, ¿verdad?, para la relación homosexual. Y por eso, pues, aquí, como habla del padre, sería una relación homosexual, entonces, pues, usa esa palabra sodomía. Ahora, en el texto dice lo mismo, es el mismo texto, la desnudez de tu padre. Lo que pasa es que aquí recalca la desnudez del padre, ¿ven? Aquí se ejemplifica lo que he dicho tantas veces, que los rabinos pues han inflado el número de los mandamientos a 613, porque este, por ejemplo, que es un mandamiento que prohíbe tener relación íntima, sexual con el padre y la madre, ese es un mandamiento, esencialmente. Sin embargo, ellos lo dividen en dos, ¿eh? Entonces ponen la prohibición de la relación con la madre como un mandamiento y la prohibición de la relación con el padre como otro mandamiento. Por eso es que, como hacen eso muchas veces, pues llegan al número de 613. Pero está bien, nosotros simplemente seguimos la lista rabínica, ¿verdad?, que se ha provisto ya. Solamente yo le añadí los textos en hebreo, la transliteración y la traducción. Eso porque la lista viene solamente con los enunciados, sin ningún texto. Los enunciados y la cita bíblica, obviamente. Así que aquí está otra vez, ¿verdad?, el mismo texto prohibiendo la relación, o vamos a decir, descubrir la desnudez de tu padre. Que otra vez, como se ha discutido, descubrir la desnudez es una cosa y ver la desnudez es otra cosa. En el caso de Ham, o Cam, el hijo de Noé, que dice el pasaje que vio la desnudez de su padre, eso es un acto distinto a descubrir la desnudez de su padre. Así yo lo entiendo, y así lo entienden también los judíos caraítas, que no sé, en aquel caso, como los judíos rabínicos dicen que se refiere a un incesto, en el caso de Ham, los judíos caraítas dicen, no, ahí está hablando de mirar, ver la desnudez del padre, porque el padre estaba desnudo en la carpa, ¿eh? Ese es otro tema. Aunque hay otros hermanos que lo explican de otra manera este asunto, pero bueno, así es como yo lo veo, igual que los caraítas. Entonces, pues, aquí sí se trata de relaciones sexuales porque utiliza otro verbo y es descubrir la desnudez de la persona que sea, ¿no? En este caso del padre y de la madre. Punto número 4. No cometer incesto con la esposa del padre de uno. En Levíticos 18:8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu padre es. Fíjense qué interesante que dice que descubrir la desnudez de la mujer de tu padre es descubrir la desnudez de tu padre. O sea, equivale a. Quiere decir que si tienes relación con la mujer de tu padre, eso equivale a que tuvieras, ¿verdad?, hipotéticamente, la relación con tu padre. Ahora, la mujer de tu padre, ¿quién es? Bueno, alguien puede decir, bueno, la mujer de mi padre es mi madre. En ese caso sería una repetición del mandamiento anterior. Por lo tanto, aquí se sobreentiende que se refiere a la mujer de tu padre que no es tu madre. O sea, a una mujer o tu esposa que tenga el padre, ¿verdad?, tu padre, pero que no es tu madre. O sea, también está prohibido. Ella no es pariente, digamos, carnal o de sangre tuyo, pero es pariente legal, porque al estar casados con esas dos personas, pues ya es un incesto a nivel legal. Y eso es interesante porque la mujer de tu padre, que no sea tu madre, no es pariente tuyo, pero para los efectos de estas prohibiciones es pariente, es un pariente cercano por la relación que ella tiene con su padre, con tu padre, que ha venido a ser una sola carne, porque ustedes saben que el principio bíblico es que cuando el hombre se une a su mujer, se hacen una carne. Y eso también es como medio simbólico, ¿verdad? Porque siguen siendo dos personas, pero son una carne espiritualmente. Y entonces viene a ser ella, esa mujer, el ejemplo pariente tuyo también, pariente cercano. ¿Ok? Ahora vamos al punto número 5.
no cometer incesto con la hermana de uno. Levíticos 18:9. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, no descubrirás la desnudez de ellas. Ahí está. Fíjense que aquí habla de varios niveles de hermandad, ¿verdad? O de relación de hermanos. Dice, la desnudez de tu hermana no descubrirás, pero especifica, si es hija de tu padre, pero no de tu madre, es lo mismo, o sea, es tu hermana. Si es hija de tu madre, por ejemplo, de un matrimonio anterior, pero no es hija de tu padre, entonces es tu hermana también. Lo que pasa es que es lo que se llama medio hermana, ¿verdad? Medio hermana, en este caso. Si es una muchacha o mujer que nació en la casa, aquí en tu casa donde tú vives, aplica igual. Si es una mujer o muchacha que nació fuera de tu casa, o sea, que había nacido antes, o por alguna razón, pues quizá, por ejemplo, la señora quedó viuda, ¿verdad? Para poner un ejemplo, y viene con esa hija, se casa con tu padre, esa muchacha nació fuera de tu casa, no estando, ¿verdad? Tú allá cuando ella nació. Por lo tanto, en otras palabras, está diciendo que cualquier relación de hermandad está prohibida. En esa relación de hermandad está prohibida la relación sexual. ¿Ok? Eso me parece claro aquí, ¿no? Tu hermana, sea hermana de padre o hermana de madre, es lo mismo para efectos de esta prohibición. Es incesto si lo haces. Es incesto y es un delito de muerte. Eso no estamos ahora en ese tema, pero tenemos un tema completo buscando, analizando, estudiando cuáles son los pecados de muerte, como dice el apóstol, ¿verdad? En los escritos apostólicos, que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Bueno, pues los de esta lista son pecados de muerte. ¿Qué quiere decir pecados de muerte? Bueno, pecados cuyo castigo implicaba la muerte, o sea, cuya sentencia era la muerte por uno de estos pecados que mencionan en esta lista de Levíticos 18. ¿Okay? Vamos al punto 6. Punto 6. Dice el enunciado rabínico, no cometer incesto con la hija de la esposa del padre de uno. Levíticos 18:11. Pues fíjate que aquí dice básicamente, o sea, básicamente no, es el mismo texto. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada de tu padre, tu hermana es, no descubrirás la desnudez de ella. O sea, en este caso, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, no está hablando ahora de la mujer, o sea, que no es exactamente el mismo texto, sino muy parecido. No está hablando de la mujer de tu padre, que no es tu madre, sino de esa mujer de tu padre, que no es tu madre, pero que tiene una hija, que trajo, ¿verdad?, al matrimonio, viene siendo como si fuera nieta de tu padre, es nieta de tu señora, pero es pariente cercano también. Eso es importante. Todas estas relaciones que están prohibiendo en este pasaje son relaciones cercanas, se consideran, mejor dicho, como parientes cercanos tuyos. Porque fíjense que aquí se está dirigiendo al hombre. Todos estos mandamientos, menos uno o dos que están al final de la lista, se dirigen al hombre. Por eso cuando dice tú, tal cosa, tu madre, tu padre, pues se refiere a ti, al hombre. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos el punto 6. Se prohíbe también el coito con la hija de la esposa de tu padre, que no es tu hermana, pero sí se considera tu hermana. O sea, es como si fuera tu hermana. Por eso dice, tu hermana es, aunque en realidad literalmente no es tu hermana, ¿verdad? Pero al entrar esa señora que tiene esa hija a casarse con tu padre y hacer una sola carne con tu padre, esa hija de ella es como si fuera hija de él, aunque no lo sea literalmente. Y entonces, por lo tanto, viene a ser tu hermana.
aunque sea a nivel legal, ¿verdad? Legal, o sea, no es físico, pero se considera incesto también si violas este precepto. El punto 7, no cometer incesto con la hija del hijo de uno, o sea, con la nieta, ¿verdad? La hija de tu hijo es tu nieta. Aplica lo mismo, ¿verdad? Que estamos diciendo relativo a los demás. Mira aquí este mandamiento. La desnudez de la hija de tu hijo, Levítico 18:10, o de la hija de tu hija, no descubrirás la desnudez de ellas, porque es la desnudez tuya. ¿Ven? Eso me parece sencillo, ¿no? No cometer incesto con la hija del hijo de uno. La palabra tu nieto, o tu nieta en este caso, una muchacha, tu nieta. Es un pecado de muerte también, ese asunto. Y esto yo lo he escuchado en las noticias de la radio, en la televisión. Ahí sucede acá en mi país y supongo que sucede en otros países también. De hombres que han tenido relaciones con su hija, incluso directamente, y también con nietas. Eso se ha dado acá. Hombres han ido presos en mi país por ese delito, ¿verdad? Se considera un delito también en las leyes civiles de los países, no solamente en la Torá, es un delito y es un pecado. Relación sexual con la nieta. Ok, entonces vamos al punto 8. No cometer incesto con la hija de uno. Ok, que es casi lo mismo. El anterior era no cometer incesto con la hija de tu hijo. Ahora es no cometer incesto con la hija de tu hija. Viene siendo prácticamente igual, ¿verdad? Es nieta y por lo tanto es incesto si tienes relación con ella. Los últimos son los más, un poquito que necesitan más explicación. Eh, el punto 9 dice no cometer incesto con la hija de uno. Fíjense que aquí no tenemos un verso en el 9. Noten bien. Dice, no cometer incesto con la hija de uno, del hombre. Esto no está explícito en la Torá. O sea, no hay mandamientos que prohíben tener sexo con la hija de uno. Sin embargo, dice que no está explícito en la Torá, pero se infiere, se deduce de otros mandamientos que sí son explícitos y que los incluirían. Y es un mandamiento, en este caso un precepto negativo, porque prohíbe algo y es aplicable igual. Obvio, si es pecado tener relación con la hija de tu madre, que no es, o mejor dicho, con la hija de la esposa de tu padre, que no es tu madre, pero tiene una hija, y no es nada tuyo literalmente, pero al ser, como ya explicamos, ¿verdad? Al ser estar ahí como hija de la esposa de tu padre, viene a ser como si fuera hermana tuya. Por lo tanto, ahí está implícito el pecado también tener la relación sexual con la hija de uno, físicamente, la hija física, de sangre de uno. Obvio, si es pecado aquello, con una persona que es hermana tuya en términos legales, ¿verdad? Con mucha más razón es pecado entonces tener la relación esa con la hija propia de uno, que es más cercana todavía a la relación. ¿Okay? Entonces vamos al punto 10. No cometer incesto con la hermana del padre de uno. ¿Quién es la hermana de tu padre? Pues la hermana de tu padre es tu tía, ¿verdad? Levítico 18:12 dice, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás que parienta de tu padre es. Okay. La desnudez de la hermana de tu padre. Fíjate que la hermana de tu padre es parienta de tu padre, obviamente. Y por lo tanto es parienta tuya. Y está incluida en esta categoría de relación cercana, o sea, que es familia, de la misma familia. ¿Okay? Así que ahí tenemos la prohibición en el punto 10 de la relación con la tía.
Y en el mandamiento 11, no cometer incesto con la hermana de la madre de uno. Viene siendo lo mismo, ¿verdad? El Levítico 18:13, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. O sea, que hay dos tipos de tías, ¿verdad? Tía paterna, hoy se llama así, tía paterna y tía materna. Tía paterna es la hermana de tu padre, tía materna es la hermana de tu madre. Pues ambas son prohibidas para ti. ¿Okay? Espero que todo eso esté claro. Más tarde, pues si hubiera preguntas entre los que me escuchan, pueden escribirme a hebraica@gmail.com y con mucho gusto aclaramos dudas si las hubiere. Punto 12. No cometer incesto con la esposa del hermano del padre de uno. O sea, la esposa del hermano del padre, la esposa de tu tío, que tampoco es pariente tuyo literalmente, pero por la cuestión legal de que es esposa del hermano de tu padre, de tu tío, para efectos de esta legislación que estamos estudiando, es pariente tuyo también. Y es pariente, por lo tanto, la relación con ella está prohibida. Y es incesto si lo haces y es pecado mortal si lo hiciera. Muy bien, punto número 13. No cometerás sodomía con el hermano del padre de uno. Fíjense que aquí otra vez usa la palabra sodomía en el enunciado rabínico, porque bueno, pues como es una relación homosexual, si es un hombre con otro hombre, entonces está prohibido también cometer, descubrir la desnudez, que es como se diría con el eufemismo, ¿verdad? Con el tío, el hermano del padre de uno. Levítico 18:14 dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, a su mujer no te allegarás, tu tía es. Aquí hay algo un poco oscuro. Dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. ¿Pero qué pasa? Al decir, a su mujer no te allegarás, tu tía es ella, da la impresión de que lo que está prohibiendo en realidad es la relación con la mujer de tu padre, del hermano de tu padre, mejor dicho, de tu tío, la mujer de tu tío. ¿Okay? Pero como en el anterior decía, no cometer incesto con la esposa del hermano de tu padre, pues ahí hace la diferencia. Primero prohíbe la relación con la esposa de tu tío. Por lo tanto, en este pasaje, cuando dice a su mujer no te allegarás, no se debe entender entonces que está refiriéndose que al decir la desnudez del hermano de tu padre se refiere a acostarte con la mujer. Eso no es lo que está prohibiendo. Aquí está prohibiendo la desnudez del hermano de tu padre. O sea, prohíbe una relación íntima o sexual con tu tío. Pero entonces como que añade a su mujer no te allegarás, como que eso es una adición, ¿verdad? Al precepto, como para dejar bien claro que no solamente con el tío es prohibida la relación, sino también con la tía, aunque ya lo hubiera mencionado antes. Por eso que ustedes ven que yo subrayo ciertas partes, ¿ves? Yo subrayo aquí esta parte porque es lo que de donde emana el enunciado rabínico, es de esa frase que he subrayado. Punto 14. No cometer incesto con la esposa del hijo de uno, que viene llamándose la nuera, ¿verdad? La nuera. Alguna gente dice la yerna, porque en el caso opuesto es el yerno, pero no. Cuando no es la yerna que se dice, sino la nuera. Bueno, Levíticos 18:15 dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer de tu hijo es, no descubrirás su desnudez. Entonces la frase que yo subrayo acá, pues es la esencial, ¿no? De donde emana el enunciado rabínico. Es prohibido la relación sexual con la mujer de tu hijo, que viene siendo tu nuera. ¿Okay? Eso es sencillo, eso es claro, supongo, ¿no? Que es fácil de entender. Punto 15. No cometer incesto con la esposa del hermano de uno. Cuñada, ¿verdad? La esposa de tu hermano. Levítico 18:16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. La desnudez de tu hermano es.
Aquí otra vez está esa frase un poquito enigmática. La desnudez de tu hermano es. Quiere decir que al descubrir la desnudez de la mujer de tu hermano, este, es como si descubriera la desnudez de tu hermano. Tener relación con la esposa de tu hermano, es como si tuvieras relación con tu hermano. Que es tan horrendo y pecaminoso es, ¿verdad? En ambos casos. Punto 16. No cometer incesto con la hija de la esposa de uno. La hija de la esposa de uno. Levítico 18:17. Esto más o menos es una repetición de algo que se dijo antes, ¿verdad? La esposa de la hija, con la hija, perdón, la hija de la esposa de uno. Que a lo mejor, que obviamente se infiere que no es nada tuyo literalmente, pero al ser la hija de la esposa de uno, pues viene a ser un pariente cercano también para efectos ¿verdad? Esta legislación. O sea, pero que eso se sobreentiende que la hija vamos a poner, la hija de mi esposa, si es, puede ser de dos maneras, o puede ser hija mía también, o puede ser hija de otro matrimonio. En ese caso, es hija de mi esposa, pero no es hija mía. ¿Eh? Es lo que se llama hoy día una hijastra. Oh, yo sería el padrastro. Entonces está prohibida la relación de un hombre con su hijastra. Eso es lo que, en palabras modernas, ¿verdad? Está diciendo el mandamiento. Y es un delito también en cualquier país. En nuestros países modernos que no observan la Torá, pero que han asimilado muchos de los preceptos de la Torá, también aplican estas cosas, ¿verdad? Porque están prohibidas en la Constitución o en la legislación de ese país. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente, el 16, perdón, el 17. Dice, no cometer incesto con la hija del hijo de la esposa de uno. Levítico 18:7. Un poquito más complicada esta relación, ¿verdad? La hija del hijo de la esposa. ¿Ok? Tu esposa tiene un hijo y ese hijo tiene una hija. También te está prohibida. Es nieta de la señora, de tu esposa, que probablemente no es o sea, es de otro matrimonio, me refiero. Pero ya explicamos que para efectos de esta legislación es lo mismo. Es lo mismo que si fuera directamente nieta tuya la persona, la muchacha. Punto 18. A ver, dice el enunciado rabínico, no cometer incesto con la hija de la esposa de uno. ¿Ves? Son relaciones similares, solo que especifica, ¿no? Ambos sexos. La hija del hijo o la hija de la hija de tu esposa es lo mismo, básicamente, para efecto de esta prohibición, ¿verdad? Dice el texto, la desnudez de una mujer y de su hija. No descubrirás a la hija de su hijo y a la hija de su hija no tomarás para descubrir su desnudez. Parientas son, maldad es esa. Mandamiento específico, directo y al punto. La desnudez de una mujer y de su hija, otra vez implicando que esa mujer pues tiene una hija, pero que no es tu hija, de otro matrimonio. Es lo mismo. Y lo mismo que a la hija de su hijo y a la hija de su hija. Es como, en cierto modo, una repetición, pero es que la legislación quiere ir a lo específico, ¿verdad? Y por eso a veces hay bastante redundancia en muchas de estos preceptos. Punto 19. No cometer incesto con la hermana de la esposa de uno. O sea, estás casado con esta mujer, ella tiene una hermana, tú no puedes tener relación con esa hermana. Esa es la prohibición. Una, dice el texto Levítico 18:18, y una mujer con su hermana no tomarás para rivalizar, para descubrir su desnudez con ella en su vida. O sea, mientras viva tu esposa. Aquí tenemos un caso que me han preguntado, el caso de Jacob, ¿verdad? Que tuvo esas dos esposas, Lea
y Rachel. Entonces dice, bueno, ¿cómo se cuadra esto? Porque Jacob tuvo esas dos esposas y que eran hermanas, porque el asunto no es que tuviera dos esposas, el asunto es que las dos esposas eran hermanas. Y eso está prohibido en la Torá. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo, el tiempo de Jacob, esta ley no estaba escrita. Probablemente algunos dicen que quizás existía la ley, pero como no estaba escrita, pues no aplica. Yo digo que no estaba escrita y no existía esa prohibición. O quizás sí existía. Lo que pasa aquí es lo siguiente, que Jacob no se casó con Lea por querer casarse con Lea para después casarse con Rachel, sino que él fue engañado. Entonces, eso ya hace la situación distinta, porque él no sabía que era, él creía que era Rachel la que, ¿sabe? Parece que en aquellos tiempos se acostumbraba pues a acostarse en plena oscuridad, ¿verdad? No se veía, él no vio quién era, pensó que era Rachel y se acostó con ella. Al acostarse con ella ya vienen a ser una sola carne, ese es el principio espiritual del matrimonio. Al acostarse con ella vienen a ser una sola carne, por lo tanto ya esa era su esposa, Lea era su esposa ya desde que se acostó con ella, aparte de la celebración que se hizo, la boda y todo. Entonces después de un tiempo, como ya ustedes saben en la historia, pues tuvo que hacer el mismo trabajo y todo lo demás para poder casarse con Rachel, que era la que él quería. Entonces vino a tener dos esposas y esas mujeres eran hermanas. En ese tiempo, pues no, eso no era pecado, no era incesto, porque eso, por lo que ya hemos dicho, ¿verdad? O no existía la ley, o si existía no estaba escrita, o había, quizá era permitido ese tipo de relación. Bueno, así que me parece que está bastante claro el asunto de que no aplica esto al matrimonio de Jacob, pero después que se escribe la ley en el tiempo de Moshe, que todo esto se puso por escrito, entonces ya sí está claro que es incesto o es pecado, ¿verdad? Maldad, dice ahí, casarse con dos hermanas, vamos a decir. Usted dice, pero ¿cómo es posible si uno no puede casarse con dos mujeres ahora, ¿verdad? En tiempos modernos, pero no hay que olvidar esto, hermanos, que esta legislación hay que entenderla a la luz de la cultura hebrea antigua, a la luz de las legislaciones que existían en aquellos tiempos, en el tiempo de Abraham, de Jacob y toda esa gente, tiempos muy antiguos, muy anteriores al tiempo de Moshe. El documento legal, o vamos a decir la legislación que imperaba en prácticamente todo el mundo conocido de aquel entonces, era el Código de Hammurabi, un rey de Babilonia, Hammurabi, y como Babilonia llega a ser un imperio tan grande, pues ese código de Hammurabi aplicaba o se practicaba en prácticamente todas las naciones, por lo menos las naciones conocidas de ese entorno, ¿verdad? De esa área, de Asiria, Babilonia, etcétera. Y por lo tanto, y el código de Hammurabi permitía la poligamia, o sea, no se prohibía la poligamia. Por lo tanto, un hombre podía casarse con dos mujeres. Y en la legislación hebrea, una vez que llega a la Torah que se escribe, tampoco se prohíbe la poligamia. ¿Ve? Por eso usted ve que hay personas, se menciona en la escritura, incluso sacerdotes que tenían dos esposas, otros como David, Salomón y otros que tenían no solamente dos, muchas esposas. Me quiero recalcar que en aquellos tiempos no estaba prohibida la poligamia. Hoy día sí está prohibida, pero entendiendo todo esto a la luz de aquellos tiempos, de aquella cultura que no se prohibía la poligamia, pues está bien que este hombre se casara con dos mujeres, pero no podían ser hermanas. Eso es lo que prohíbe la Torah en este caso específico que estamos ¿verdad? Discutiendo. No podían ser hermanas. ¿Por qué? Porque son rivales, dos esposas. Y en el caso de Jacob se ve claramente el asunto dice, para rivalizar, dice el mandamiento, ¿verdad? No tomarás dos hermanas
para rivalizar entre ellas. ¿Por qué? Porque dos mujeres en un matrimonio, en un hogar, esposas ambas de un hombre, van a ser rivales. Eso, eso ya prácticamente es un hecho ineludible y los que practican eso hoy día, que hay algunos que lo practican, saben que eso es así, que van a ser rivales, van a ser rivales. Entonces, ¿qué pasa? Como en el caso de Jacob, ¿eran rivales Lea y Rachel? Claro que eran rivales. Ellas incluso competían por estar con su esposo, ¿verdad? Con su esposo común. Y competían, usted sabe la historia, ¿no? De Lea y Rachel. Y sin embargo, de esas dos mujeres, más las concubinas de ellas, que son cuatro, surgieron las 12 tribus de Israel. O sea que una de las razones por la que se permitía eso en aquellos tiempos era, era precisamente para avanzar a poblar la tierra, o en este caso la tierra de Israel, ¿verdad? Pero bueno, está claro entonces que una mujer con su hermana le está prohibida al hombre, aun si fuera aprobada la poligamia en algún país donde ese hombre viva, ¿verdad? Ok, punto número 20. No tener coito con una mujer en su periodo menstrual. Fíjense que ya en este caso se sale del tema del incesto, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver con el incesto. Este punto número 20, en Levítico 18 y 19, dice, y a mujer en el periodo de su impureza no te allegarás. ¿Ok? Esta es la frase clave aquí. Mujer en el periodo de su impureza, no te allegarás para descubrir su desnudez. Otra vez, la frase, este, descubrir su desnudez, es de que aquí se aplica a la esposa de uno. Y sin embargo, pues lo cual es claro que la frase es descubrir tu desnudez o su desnudez es sinónimo de tener una relación sexual, tener coito. Entonces aquí lo que está prohibiendo que el hombre israelita tenga coito con su esposa mientras ella está en el periodo de su impureza. O sea, en otras palabras, en palabras modernas, su menstruación, ¿verdad? O también se dice en su periodo o en su regla, cuando está en regla, dicen a veces las mujeres que están en regla. Ese es otro eufemismo, ¿no? Para no decir menstruación, pero se refiere a lo mismo. Vamos a ver el punto número 21. Dice, no tener coito con la esposa de otro hombre, ¿ok? En Levíticos 18:20 dice, y a la mujer de tu vecino o de tu prójimo, no darás tu emisión de simiente para contaminarte con ella. Esto es lo que se llama adulterio, ¿ok? Hoy día en la cristiandad se define incorrectamente lo que es adulterio. Este, no vamos a entrar en muchos detalles porque se complica el tema, ¿verdad? Pero fornicación es una cosa, adulterio es otra cosa. ¿Okay? En la Biblia se define adulterio como esto, como tener coito con la esposa de otro hombre. Acuérdese de David y Urías y Bathsheba, ¿verdad? Bathsheba era la esposa de Urías, que se conoce como Urías. Entonces David tenía muchas esposas y tenía concubinas, tenía muchas mujeres y sin embargo se empeñó en tener la relación con la esposa de su prójimo, que era Uría. Ese fue el pecado. Esa fue la única vez que David, que se dice por lo menos, de que David cometió adulterio, porque el adulterio lo dice el Levítico claramente, no en este pasaje lo dice tan claro, pero en otro pasaje dice, no cometerás adulterio con la esposa de tu prójimo. Así que está claro que entonces el adulterio es cuando un hombre se acuesta, o sea, tiene una relación sexual con una mujer que es casada, con la esposa de tu prójimo. ¿Ok? Y me han dicho, me han cuestionado cuando hablamos de esto, pero y al revés, ¿no es al revés también de que la mujer se acueste con el esposo de otra? ¿No está prohibido también? No, eso no es lo que está hablando aquí. Aquí está dirigiendo al hombre. Y lo del caso opuesto, hay que discutirlo en tema aparte porque es muy complicado, pero hay materia bíblica para explicarlo, ¿verdad? No en este caso, o sea, no en este momento, pero sí, lo que prohíbe, lo que considera la Torá adulterio es
esto que está diciendo aquí, tener coito con la esposa de otro hombre, o sea, con una mujer casada. Y tomen en cuenta esto también, hermanos, para cuando lean otra vez el libro de Mateo, cuando el maestro, el Mesías, dice que si un hombre mira a una mujer como para codiciarla, cometió adulterio con ella en su corazón. Eso, ahí la palabra mujer, que en griego se dice gune, y en hebreo isha, se refiere a una mujer casada. ¿Ok? Se refiere a una mujer casada. Bueno, otro tema también que habría que analizarlo, ¿verdad? En otra ocasión para hacerle justicia al tema. Con decirlo así, simplemente como lo he dicho, no es suficiente. Punto 22. No cometer sodomía con un varón. Aquí está hablando otra vez de homosexualidad, pero ahora no especifica, ¿verdad? Primero especificaba con el padre, con el tío, etcétera, eso, homosexualidad. Pero ahora dice no cometer sodomía con un varón. Levítico 18:22 dice, y con varón no yacerás como con mujer, abominación es. En otras palabras, no tendrás una relación con un varón como se tiene relación con una mujer, ¿verdad? Para hacerlo más claro, no tendrás relación con un varón para hacerlo como se hace una relación con una mujer. En otras palabras, sodomía, que es como dice el enunciado rabínico. Pero sodomía es una palabra antigua, ¿verdad? Hoy día se dice un acto homosexual, ¿verdad? O homosexualidad, homosexualismo más bien. Así que ahí está supremamente claro que el homosexualismo, o sea, el tener relación sexual de un hombre con otro hombre, es abominación. Vamos a subrayar la palabra aquí, o sea, sombrearla para que no se les olvide. Abominación. ¿Mm? Hoy día se dice que eso es una elección. Tú puedes elegir tener relación con otro hombre. Y eso es una elección, ¿ya? Tú elegiste eso, es tu elección, tú eres libre de elegir. Esa es la filosofía moderna, ¿verdad? La filosofía divina, la filosofía bíblica, no es esa. Por llamarlo de alguna manera, la filosofía bíblica es que acostarse, porque fíjense que ahí dice yacerás, pero déjame aclarar esto antes de seguir. Por eso algunas versiones dicen, sí, algunas versiones bíblicas dicen no te acostarás con un varón como se acuesta con una mujer. Y alguien me ha preguntado en el pasado, bueno, pero si uno se acuesta con otro varón, como a dormir, o sea, porque no hay cama, hay una sola cama, estamos aquí, esos dos varones, nos acostamos en la misma cama, pues, a dormir sin tener ninguna relación. ¿Está eso incluido en esa prohibición? Claro que no, porque cuando dice aquí yacer, ¿verdad? En hebreo, en español dice no yacerás, lo tishkava, aunque sí significa yacer, acostarse, pero la implicación de ese verbo es para tener relación sexual. No es acostarse para dormir, no es acostarse para descansar. Lo que se implica es acostarse con otro varón para tener una relación sexual. Eso es lo que se prohíbe en la Torah. Y añade al final de la frase de la oración, dice, abominaciones. Hermano, me perdonan, ¿verdad? Si alguien se ofende, hoy día es más, hoy día en nuestras naciones paganas en las que nosotros vivimos, es a veces hasta, es prohibido y es hasta un delito hablar así en contra de los homosexuales, ¿verdad? Y por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Esto lo discutimos acá entre nosotros, entre los hermanos, y claro que todo el mundo lo va a escuchar en la grabación, pero por eso tratamos de hacerlo con el mayor respeto posible, ¿verdad? No condenamos a los homosexuales, nosotros, no condenamos a las personas que practican la homosexualidad. Lo que condenamos, porque la Torah lo condena, es el acto de tener relación con un hombre con otro hombre. No podemos hacer otra cosa si creemos en la Biblia, porque eso es lo que prohíbe la Biblia. ¿Okay?
Pero hoy día que es pecado, no pecado, pero que es delito, ¿verdad? En muchos países que, ¿sabe? Condenar de alguna manera a los homosexuales, pues entonces tenemos que tener cuidado con la manera que hablamos y debemos tratar de hacerlo siempre con respeto. Porque eso sí, al homosexual hay que respetarlo como quiera, por ser un ser humano, hay que respetarlo como cualquier otro ser humano. Pero respetarlo no quiere decir aprobar, no implica aprobar su conducta. ¿Eh? Nosotros los respetamos, los amamos como seres humanos que son, iguales que nosotros, pero no podemos aprobar su conducta, ¿verdad? Me refiero a su conducta sexual. Porque la Torá lo prohíbe, dice que es abominación y nosotros creemos en la Torá. Y esperamos que se nos respete también nuestra posición, nuestro entendimiento y nuestro apego a los mandamientos del Todopoderoso, el Creador del universo, que fue el que dijo esto no lo inventó Moisés ni lo inventamos nosotros. Estos mandamientos lo hizo, lo inspiró el Todopoderoso a Moisés. Y esa es la legislación, así que no podemos evadirla. Punto 23 dice que un hombre, este es el enunciado rabínico, que un hombre no tenga coito con una bestia. Levíticos 18:23. Dice, y con cualquier bestia no darás tu emisión para contaminarte con ella. Y una mujer no se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Perversión es. Más claro que eso no puede estar. Si lo quieres más claro, tienes que mandarlo a hacer, como yo suelo decir, ¿verdad? Otros dicen, más claro el agua. O sea, está clarísimo de que a un hombre se le está prohibido en la Torah, el Todopoderoso, la ley del Creador, tener una relación sexual con una bestia, con un animal. Y también se le permite, se le prohíbe a la mujer, pero está puesto en el siguiente enunciado, ¿ves? Que es el mismo texto otra vez, que una mujer no tenga coito con una bestia. Levítico 18:23, el mismo enunciado, otra vez, ¿ok? Y con cualquier bestia no darás tu emisión para contaminarte con ella. Quiero recalcar antes de seguir que fíjense qué delicado el lenguaje de la Torá en este caso. No darás tu emisión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es no tendrás relación sexual con una bestia, pero usa un lenguaje como, no sé, como es un eufemismo en cierto modo, ¿verdad? Es un eufemismo. No darás tu emisión, quiere decir, no eyacularás, quiere decir, no tendrás este sexo con un animal, ¿verdad? Para contaminarte con ella. O sea, que hacer eso es contaminarte. Es un pecado que te contamina el tener relación con un animal. ¿Ok? Y entonces ahora en el enunciado 24, por eso yo subrayo la parte esta, y una mujer no se pondrá delante de un animal, etcétera, para ayuntarse con él. Perversión es. Se lo llama perversión. Eso se practica en algunos países. Y me han dicho que en Estados Unidos algunas personas practican estas cosas, ¿verdad? Y eso de Estados Unidos se puede decir en cualquier país o muchos países. Y se ve como algo más o menos normal, como algo natural, dicen ellos, que nada es natural. Pero el creador del universo, el que nos dio el manual del ser humano, el manual del ser humano es el manual que da las instrucciones sobre cómo funciona, cómo debe funcionar, cómo debe actuar el ser humano, dijo estas cosas, ¿verdad? Y nosotros preferimos seguir este manual, manual de vida, que es la Torá. Y ahí está la prohibición para ambos, para el hombre y para la mujer. Fíjense que a las hermanas que me han preguntado que si tal o cual mandamiento se aplica solamente al hombre y no a la mujer. Sí, algunos mandamientos se aplican al hombre solamente y no a la mujer. Sin embargo, se hace claro que se aplica a los dos. ¿Por qué? No por inferencia, no por implicación, no por deducción, no por interpretación, sino que lo dice claramente la Torá.
que se aplica al hombre y a la mujer. Este mandamiento esta prohibición de, ¿verdad?, tener relación sexual con un animal, con una bestia. ¿Ok? Punto número 25, ya estamos terminando. No castrar el macho de cualquier especie, ni a un hombre, ni a un animal doméstico o salvaje, ni a una ave. Es negativo y es aplicable. Yo no he estado leyendo para cada uno de ellos esta frase, ¿verdad?, de que si es negativo y es aplicable o si no es aplicable, pero ustedes tienen o van a tener el escrito y pueden tener todo eso ahí a la mano. Dice el mandamiento: y herido y magullado y desgarrado y cortado no ofrecerás a Yahweh, y en la tierra de ustedes no lo harán. Entonces, alguien me dijo en una presentación anterior que esto se refiere, no en general, que está prohibido castrar un animal, por ejemplo, un toro, castrarlo para hacerlo de lo que llaman un buey, ¿no? Ya una vez que lo castran, pues se le llama buey, aunque es lo mismo, el mismo animal, pero se le llama buey a aquel animal, a aquel toro que ha sido castrado para usarse como, por ejemplo, para arar o como animal de carga. Digo, ok, porque aquí dice, no los ofrecerás a Yahweh, un herido, un animal así, cortado quiere decir castrado. Ok, es verdad que ahí sí dice que se refiere a una ofrenda, si se va a presentar una ofrenda a Yahweh, un animal castrado no es aceptable. Sin embargo, los rabinos deducen de ese mandamiento y de otras partes, de otros pasajes, ¿verdad?, que dicen algo similar, que se refiere a castrar el macho de cualquier especie. Por lo tanto, en el judaísmo está prohibido castrar a un animal, qué sé yo, un buey, por ejemplo, un burro, por ejemplo, ¿verdad? Para que no tenga... La idea de castrar a un toro, por ejemplo, es para amansarlo de una manera, vamos a decir, hormonal. Porque ustedes saben que el toro es un animal, vamos a decir, brioso normalmente. Y si está arando, jalando un arado, ¿verdad? Y de pronto ve una vaca que por ahí, pasa por ahí cerca, es muy probable que quiera irse detrás de la vaca, si está en celo. Eso no sucede con un buey, porque el buey, al ser castrado, pues ya pierde esa vitalidad sexual o pierde líbido, como dicen los psiquiatras, ¿verdad? Hablando de estas cosas, el deseo sexual lo pierde al quitarle las gónadas, o sea, las glándulas sexuales. Y esa es la idea, ¿no?, de castrar un buey, un toro. Los rabinos dicen que en Israel estaba o está prohibido castrar un animal cualquiera. Hoy día no sé si aplicarán eso a, por ejemplo, cuando uno tiene un perro y no quiere que procree, pues la costumbre moderna es castrarlo. Se supone que según el enunciado rabínico está prohibido eso. Ok, pero un hermano me dijo que no, que esto se refiere a ofrendas que se van a presentar a Yahweh, no puede ser animal castrado, pero esa es como quien dice, una excepción, ¿verdad?, al asunto, pero que sí se puede castrar cualquier animal. Bueno, yo lo dejo ahí porque hay dos opiniones, yo las respeto ambas. La opinión rabínica es que está prohibido castrar cualquier macho de animal o de humano. Por eso es que en Deuteronomio también se prohíbe que un eunuco entre a ser ciudadano de Israel. En aquel tiempo sí estaba clara la prohibición, porque el eunuco es un hombre que se ha castrado, ¿okay?, o que lo han castrado. Entonces, pues, estaba prohibido que entrara a ser parte de Israel. Claro, más tarde, a través del profeta Isaías, esa prohibición se modificó, porque entonces Yahweh dice mediante el profeta Isaías que aún los eunucos van a ser aceptados en la casa de Yahweh, sus sacrificios y sus ofrendas van a ser aceptadas. No buscamos los pasajes porque ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero hubo esa modificación en la Torá. Pero hasta este momento que estamos estudiando, la prohibición es esa, según los rabinos, prohibido castrar cualquier animal y a un hombre también. Está prohibido castrarlo.
Ok, hermanos, pues con esto llegamos al final de la consideración de estos mandamientos que tienen que ver con relaciones sexuales. Como ven aquí más abajo, el próximo tema será tiempos y sazones. En otras palabras, la próxima semana vamos a estar hablando, ¿verdad?, de los mandamientos que tienen que ver con las festividades, los tiempos, las sazones, las fiestas del Todopoderoso que están especificadas también en la palabra de Yahweh en la Torá. Así que con esto pues vamos a dejar de mostrar la pantalla ahora para despedirnos de nuestros queridos oyentes y televidentes. Hasta la próxima vez que estaremos con ustedes estudiando la Torá. Hasta entonces, pues, Shalom.